Hola, ¿cómo están? Como ya saben, hace unos días se estrenaron los 2 primeros capítulos de la segunda temporada de Yo soy Betty la Fea, que según tengo entendido ha sido todo un éxito. En esta nueva temporada tenemos personajes nuevos, así que aquí vamos a hablar un poquito de estos personajes y también les contaré mis primeras impresiones al ver estos 2 capítulos. Hablando entonces de los personajes nuevos, en primer lugar tenemos a Ignacio Ortiz, el hombre misterioso. Aún no se dice quién es, solo sabemos que Marcela lo llevó a la empresa hace unos años atrás, con la intención de que fuera el nuevo presidente de Comoda al sacar a Betty de ese puesto, pero don Roberto no aceptó esa idea porque él no tenía la experiencia suficiente. Pero ahora, después de unos años, Marcela cree que él ya está preparado, así que aparece nuevamente con él para proponerlo de presidente. Ella dice que él es muy cercano a la familia Valencia y se supone que es un joven también muy preparado. No sabemos aún de dónde salió Ignacio, pero es obvio que él y Marcela algo esconden, en especial porque vemos cómo él revisa toda la información de los Mendoza, los Valencia, y también accede a las cámaras de seguridad de la empresa para vigilarlos a todos. Ya les había dicho mi teoría en otro video, yo creo que él es el hijo de Daniel, más porque Marcela lo trata con mucho cariño. De hecho, hasta las del cuartel sugieren que ellos dos tienen una relación a escondidas, pero no creo que sea eso. Tengo la teoría de que es el hijo de Daniel, aunque también podría ser el hijo de Marcela, o incluso podría ser el hijo de la hermana de Armando, Camila. Pero en realidad no creo que sea malo, aunque eso lo sabremos más adelante. Por ahora su participación no ha sido mala, su personaje no es desagradable. Misterioso sí, pero no desagradable. Por otro lado, tenemos a la abogada, Majo, que es la asesora legal de Comoda y amiga de Armando, aunque es obvio que está interesada en él. Parece ser que ella quiere que Armando y Betty se divorcien. Lo digo más que nada por el beso que le dio Armando cuando él estaba con Betty, y luego de eso, cuando ellos dos se fueron peleando, ella se quedó riendo. Obviamente lo hizo para ocasionar una pelea entre ellos dos. Por eso digo que ella quiere que estos dos se divorcien. Me imagino que será el nuevo interés amoroso para Armando. Aunque después de ese beso y que Betty se enojara tanto con Armando, no sé por qué él la sigue considerando como su amiga. Pero bueno, ya veremos más adelante qué pasa con esos dos. Hablando de abogados, también tenemos a Esteban Ruiz, el abogado que Betty contrata para divorciarse de Armando. Como vimos en el tráiler, este será el nuevo interés amoroso de Betty, el que le hará competencia a Armando. Y si queremos decir algo bueno de él, es que conoce a Betty cuando ella vuelve a su antiguo look, el look de fea. Así que si se enamora de ella así, no podrían decir que se enamoró porque la vio bonita. Recuerdo que del francés la gente decía eso, que no debería quedarse con Betty porque se enamoró de ella cuando ella cambió su look. Así que en este caso ya no pueden decir nada porque la está conociendo así cuando Betty es supuestamente fea. También tenemos a Jeff o a Jefferson, el nieto de Inesita. Él trabaja junto a Hugo Lombardi en el taller. Al parecer Inesita le pidió a Hugo que lo contratara, así que él es el nuevo ayudante. Pero no solo eso, sino que también dice que cuando Inesita murió, Hugo fue el único que estuvo con él, que lo ayudó y que fue casi como su papá. Y todo lo que él sabe de diseño lo aprendió de Hugo. Realmente es muy lindo escuchar eso, porque demuestra lo mucho que quería Hugo a Inesita, tanto así que se hizo cargo del nieto de ella cuando ella ya no estaba. Por último tenemos a Camila o Mila, la hija de Armando y Betty, que ya está grande. Les digo enseguida que no me agradó el personaje para nada. Su actitud de malcriada no le sienta, considerando que volvió después de 5 años de estar en la universidad. Tiene 23 años aproximadamente, así que comportarse como una hija malcriada, manipuladora ya no le sienta, aunque traten de justificar su comportamiento diciendo que Betty la dejó de lado por estar muy ocupada en la empresa. Aún así para mí no justifica nada, mucho menos cómo trata a Betty. Es muy fría con ella, ni siquiera le dice mamá, sino que le dice Betty. Y es obvio que es una hija consentida, que cuando no hace lo que quiere se enoja. Por esta misma razón, Betty dice que trató de educarla bien, pero la familia de Armando se dedicó a malcriarla, y por eso es como es. Y también por eso prefiere a Armando en vez de a Betty. Es más que nada por el tema económico, porque cuando recién llega de su viaje, Betty le dice que se vaya a quedar con ella, a la casa de su papá, de don Hermes, porque ahí vive Betty desde que se separó con Armando. Pero Mila dice que no, porque no le gusta el lugar donde vive don Hermes. Así que sí, oficialmente es el personaje más desagradable de la novela hasta ahora. Incluso no sé si Ignacio será el malo de la novela, pero como sea, me agrada más él que Mila. Y como dice Hugo, ella sufre de ignoverbia, ignorancia combinada con soberbia, tal cual es lo que pienso yo. Fuera de su mala actitud con Betty, el creer que sabe más que Hugo me parece insultante. Hablamos de un diseñador con una carrera exitosa, que de no ser por él, Comoda hubiera fracasado hace mucho. La mala administración de Comoda la llevó a momentos malos económicamente, pero no por los diseños de Hugo. Y si bien ella es una diseñadora,
no tiene ningún otro mérito ni experiencia, acaba de salir de la universidad, nunca ha trabajado, así que en vez de llegar a mandar o a imponer, debería tratar de aprender de Hugo y de su experiencia. Diría yo, aunque suene un poco cruel, que Mila está de más en la novela. Con el primer capítulo yo creo que muchos se pudieron dar cuenta de eso. Debieron haberse olvidado de que tuvieron una hija y hacer la historia sin ella. Apuesto que no hubiera cambiado mucho la trama y hubiera sido más agradable de ver. Y bueno, esos serían los personajes nuevos de la novela, por lo menos hasta ahora. No son muchos, pero si aparecen más se los voy contando en otros videos. Ahora les voy a comentar qué fue lo que más me llamó la atención al terminar de ver estos 2 capítulos. Yo siempre pensé que Betty y Armando no debieron quedarse juntos por distintas razones, pero la razón que nos dieron aquí del por qué Betty se quiere divorciar de Armando me parece un poco tonta. Es solo un malentendido y por primera vez creo que Armando no tiene la culpa y que Betty se está comportando muy impulsivamente, inmadura también. Déjenme explicarles cómo va la historia. Don Roberto, hace unos años, le pidió a Betty la presidencia porque Marcela estaba exigiendo que la sacaran. Marcela nuevamente odia a Betty porque considera que por su culpa Daniel falleció. Se supone que Daniel estaba haciendo negocios ilegales en la empresa. Betty se dio cuenta de esto, aunque ella no sabía que era Daniel el que estaba detrás de esto, y por eso pidió que investigaran, y cuando descubrieron a Daniel, lo enviaron a la cárcel y ahí falleció. Por eso Marcela odia a Betty, la culpa de la muerte de Daniel, y pidió que la sacaran de la presidencia. Como Marcela también es accionista de la empresa y tiene derechos, don Roberto no tuvo más remedio que quitarle el puesto a Betty. Marcela planeaba darle este puesto a Ignacio, del que ya les comenté, pero don Roberto rechazó esa petición porque él no tenía la suficiente experiencia, así que como no había nadie más, don Roberto quiso darle una nueva oportunidad a Armando y le devolvió la empresa. Esa es la historia verdadera, pero no la que Betty pensaba, porque ella creía que Marcela le quitó la presidencia a ella para dársela a Armando y que él aceptó sin problema. Sumado a eso, cuando Betty fue a hablar con Armando, lo encontró en una cena con Marcela y justo en ese momento Marcela besa a Armando y bueno, ya con eso Betty decide dejar todo y separarse de Armando. Y la verdad es que para mí es una razón muy floja para separarlos. Además que cuando Armando logra explicarle lo que pasó a Betty, ella parece que le cree y le da un beso incluso y se reconcilian. Parece que todo se había solucionado. Pero luego aparece Majo, la amiga de Armando, la abogada, que le da un beso que Armando no responde y esto es suficiente para que Betty pida el divorcio. Parece que Betty estaba buscando una excusa para divorciarse de Armando y lo encontró fácilmente. Otra cosa es que Betty culpa constantemente a Armando porque ella se sacrificó por la empresa, trabajando mucho para sacarla adelante, y por eso siente que dejó de lado a su hija, a Mila, y la perdió en ese sentido. Pero yo no siento que la culpa sea de Armando. Ella no estaba obligada a ser la presidenta de Comoda, pudo haberse retirado si sentía que el trabajo era demasiado, o si necesitaba tiempo para su hija debió haberse organizado para conseguirlo, pero no veo cómo Armando tenía que ver en eso. Más bien creo que era ella la que no quería dejar su puesto de presidenta. De hecho, cuando lo hace, deja el puesto no es porque ella quiera, sino más bien es porque la sacan. Su idea nunca fue dejar de ser la presidenta de Comoda. Así que en ese sentido pienso que está siendo muy injusta con Armando. Ella debe aceptar que quizás se involucró demasiado en la empresa y dejó de lado a su hija por su puesto de trabajo. Nadie la culparía de eso de todos modos. Se sabe que ser mamá y tener un trabajo a tiempo completo es difícil, en especial en la situación en la que estaba Betty, que ser la presidenta de una empresa requiere mucho de su tiempo. Yo siento más que nada que Betty está enojada porque la sacaron de presidenta de Comoda, después de darle todos esos años y sacrificar a su familia, y ese enojo lo está centrando en Armando, que no tiene nada que ver, y por eso ya no quiere nada con él. En conclusión, creo que madre e hija están mal. Mila por un lado porque es una malcriada que cree que todo se merece, y Betty por otro lado que no acepta sus errores y culpa a Armando por esto. No sé qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Betty tiene razón? ¿O que se está comportando de una forma inmadura? Díganmelo en los comentarios y nos vemos en otro video. ¡Adiós!